Exacto. Y lo creen más. Y lo creen más. Y entonces sacan de contexto. Porque te dicen, Dios te está retando, dice, Dios te dice, pruébame en esto y exacto. O sea, para ser próspero. De ahí se agarra, por ejemplo, la universal, que es para de sufrir, de ese se agarran para que da todo lo que tienes y Dios te va a dar más. Oh, no. Y así son. Entonces, esa ubicación del libro también nos va a ayudar enormemente. Porque vamos a saber a quién le está hablando, cómo le está hablando. Alguien, ya después creo que corrigió esa doctrina, pero de repente una persona me envió una clase y dice, oye, ¿cómo ves esta clase? Pues la empecé a ver y hoy dije, está mal. Porque decía, no, el Nuevo Testamento empezó hasta Hechos. Y decía, todo esto es ley, y empezaba a confundir lo que es ley, lo que realmente es la gracia, y hay gente que hace eso, que desubica lo que es la ley, la desasocia de la gracia, y dice, ya no tenemos la ley que nos rija. Y no se dan cuenta que hay principios morales que son plenamente aplicables. Entonces, hay que entender todo ese contexto para saber de qué estamos hablando y por qué lo estamos hablando. ¿Sí? Insisto, el contexto del libro es importante. No es lo mismo entender, por ejemplo, por el ejemplo que vimos, ¿no? Esther. Bueno, Esther viene después de Nehemías, de Esdras y de Nehemías, pero históricamente no es así. Se ubica entre uno de los dos, entre Nehemías, entre el 7 y el 8, si no me equivoco. Y entonces vamos a entender muy bien que hay un pueblo en el exilio y que vamos a saber de qué está hablando. Por ejemplo, Reyes y Crónicas, tan pegaditos, son históricos, pero hablan en dos momentos diferentes. Son la misma historia, pero hablan uno antes del exilio y después del exilio. Y también los contextos nos van a ayudar a entender todo esto, ¿sí? Lo que veíamos, los hijos de Dios. ¿Por qué a Satanás se le refiere en Job como hijo de Dios? Bueno, estamos en el Antiguo Testamento, vamos a saber de qué está hablando en este momento y saber por qué en el Nuevo Testamento también se refiere. Esa ubicación del libro también nos va a ayudar, ¿ok? Tenemos que atender al pasaje completo. O sea, si nosotros empezamos a sacar de contexto, por ejemplo, ¿por qué Jesucristo habla en la parábola del sembrador? Habla de la parábola y después la explica. Bueno, era la primera vez que hablaba en parábolas. Era un juicio sobre el pueblo de Israel para decir, los que creyeron, creyeron. Los que ya no creyeron, ahorita no van a entender. Y por misericordia lo cegó. Y les explica. Y entonces podemos entender, uno, qué está diciendo, por qué está diciendo lo que está diciendo, por qué está diciendo, quien tenga oídos para oír, escuche. ¿Y por qué está diciendo eso? Pero si sacamos, insisto, el pasaje de contexto, no vamos a entenderlo completo. Ya lo veremos con el ejercicio que propuso Edith, que se me hace muy bueno, con el hijo pródigo, ¿no? Entonces, vamos a entender ese contexto textual, ese pasaje completo nos va a ayudar a entender muy bien. Otro ejemplo, miren, Marcos 3. Por ejemplo, vamos al versículo 31. 3:31. 3:31. Dice, vienen después sus hermanos y su madre quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y de repente dices, oye, como que es un poco duro, ¿no?, lo que le está diciendo. Bueno, vamos a ver el contexto completo, porque este pasaje empieza en el 20. Acuérdense que estos, se me olvidó cómo se llaman el nombre de los subtítulos. Esos no son palabra inspirada. ¿Ah, sí? Sí, esos no son palabra inspirada. No todas las Biblias lo tienen. De hecho, ni siquiera los títulos, los capítulos, ni los versículos. Eso no es inspirado, eso lo introdujo el hombre. Entonces, por eso es importante el contexto. Versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Entonces vamos a entender a qué venían su mamá y sus hermanos a buscarle. Porque decían: está loco. A eso venían. Entonces vemos, sí, claro. Eso es lo que ellos creyeron hasta después. De hecho, eso es una de las pruebas de las apariciones de Jesús, el cambio de Santiago, porque Santiago no era creyente, hasta que vio a Cristo resucitado. Entonces, aquí podemos ver cómo se empalman un texto con el otro. Han visto, por ejemplo, cómo los pastores, el pastor de la iglesia, ¿cómo le hace? Retoma lo que ha venido hablando en las otras predicaciones y empieza con el tema. ¿Por qué? Porque es importante entender el contexto. Porque todo lo que ha pasado nos lleva a saber qué está pasando hoy. Lo vimos en el Gadareno, la predicación pasada. O sea, como la soberanía de Dios llevó a Jesús a decir: vámonos de aquel lado, porque allá hay alguien que voy a salvar. Y era un pasaje diferente. Entonces, si sacamos los pasajes, no vamos a entender el mensaje completo que está dando. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Voy a empezar. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Este versículo lo usan muchos para decir: la salvación se pierde. Mira, estaban en un estado y después se extravían y viene a ser su estado peor. Entonces dicen: ¿ya ves? La salvación se pierde. Pero vamos a ver a quién se refiere. Aquí dice ellos. ¿Quiénes son ellos? Capítulo 1, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertado. No, espérame. ¿Cuál fue? En el segunda de Pedro 2:20. Versículo 13, perdón. Vamos desde el 12. Vamos al 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, con animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarlos de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen, con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 17. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Está hablando de falsos maestros, que no fueron realmente salvos. Entonces la salvación nunca la perdieron. ¿Por qué? Porque no puedes perder algo que no tengas.
Entonces, ¿qué pasa? Usan este tipo de versículos y dicen, no, ¿ya ves cómo sí se pierde la salvación? ¿Qué dice Primera de Juan 2:19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces ahí vemos primero el contexto literario, cómo nos da la respuesta. Ellos no son los hermanos, no está hablando de hermanos, está hablando de falsos maestros. Y si nos vamos al principio de síntesis o de congruencia, vamos a ver cómo esos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ok? Entonces, es importante atender a todos estos principios. Vamos a uno que les va a parecer muy, muy común. Marcos 11:23. Dice la palabra de Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Y qué te dicen? Así es que, hermano, si tú te levantas y de repente dices, abres la ventana y le dices, monte, échate en el mar, y al día siguiente te levantas y lo ves y dices, ya sabía que no iba a ser, es que es porque te faltó fe. ¿No? ¿Cuántas veces nos vendieron esa historia? Es un versículo que está sacado del contexto. Vamos a ver lo que realmente está diciendo Jesús. Vamos al 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Primera clave importante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto, es decir, todo esto que te he dicho tiene relación con lo siguiente que te voy a decir. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, no te está hablando de que tu boca tenga poder, no te está hablando de que declares cosas positivas y que no declares cosas negativas, no tiene nada que ver. Te está diciendo, ora, depende de Dios. Vamos a ver algo semejante. Este es el contexto literario. Ya vemos cómo realmente no nos está hablando este versículo 23 de declarar cosas, de que tengas fe en lo que tú declaras y que así va a suceder. No nos está diciendo eso, ¿sí? El contexto nos dice, ora y ten fe en Dios, ¿ok? Vamos a ver algo semejante que nos va a abrir un poquito más el panorama para entender este principio de síntesis. Zacarías 4. Zacarías 4. Espérame, es que esta Biblia como que tiene los Zacarías 4, versículo 7. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Sí. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. ¿Ok? Vemos un monte, ¿no? Que no está hablando de un monte realmente, está en el momento de la reconstrucción. Pero vamos a ver el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, no es el hombre, no es la fuerza, la decisión, la declaración del hombre, es el espíritu, es la fuerza de Dios. Y por eso te dice Dios, ora. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Zorobabel fue el que sacó al pueblo la primera vez de... Sí.
No. ¿No? ¿O ¿No eso? sí? Creo que sí. No sé. Sí, creo que sí.